Bienvenidos a nuestra primera sesión de la quinta semana de la salud. Agradecemos a la doctora Erika López, a Alan Anaya, a Ruth Núñez y a Claudia Gray, integrantes de UNIPAC y nuestra primer ponente, por acompañarnos y compartir con nosotros el primer tema de una serie que estaremos dialogando a lo largo de esta semana para poder hablar de la importancia de cuidarnos, de la importancia de nuestro bienestar y la importancia de echar abajo un montón de mitos, cosas que a veces nos limitan a tener una salud plena. Así que cedo la palabra a la psicóloga Ruth para que nos haga favor de presentar a nuestra ponente. Muchas gracias, maestro, director Antonio Jiménez, que también pues lo presento. Se encuentra con nosotros la doctora Erika López Sánchez, quien es profesora e investigadora de la Universidad de Guanajuato. También es integrante de la red de politólogas y sus líneas de investigación son democracia y género con perspectiva interseccional, ciudadanía y cuerpo. El día de hoy nos acompaña con una breve entrevista que estaremos realizando con el tema de violencias y cuerpo. Bueno, igual comenzamos con la primera pregunta, que es, ¿por qué el cuerpo es el primer territorio? Hola, buenos días. Antes que nada quiero agradecer este espacio y la invitación que tengo para UNIPAC y me da mucho gusto poder compartir con ustedes. ¿Por qué el cuerpo es el primer territorio? Porque es justo el sitio donde habitamos. El constructo conceptual de persona o sujeto en realidad es una abstracción. Cuando decimos persona o decimos sujetos, pues estamos hablando de algo abstracto, porque las personas o los sujetos estamos en un cuerpo, somos un cuerpo material, diría Merleau-Ponty. No estoy delante de mi cuerpo, no estoy detrás de mi cuerpo, estoy en mi cuerpo, o mejor dicho, soy un cuerpo. El cuerpo es un lienzo de significados vivientes y en él van a estar capturadas un montón de inscripciones que muchas veces estas inscripciones que están en nuestro cuerpo son amenazantes para el status quo, porque nos van a revelar las condiciones raciales, ¿no? El funcionamiento anatómico y fisiológico enfermo o saludable, la estética negada o aceptada, el género, la clase social a la que pertenecemos, y en nuestro cuerpo también va a estar inscrito todas las matrices de dominación que ordenan los cuerpos dentro del mundo de la vida. Es importante decir que las grandes conquistas a lo largo de la historia de la humanidad se han hecho a partir del sometimiento de los sujetos desde sus cuerpos. No basta con conquistar un territorio geográfico si no se conquistan los territorios corporales de las personas que lo habitan, ¿no? El cuerpo, entonces, experimenta las formas de dominación y de control. Ahí, o sea, ¿dónde los poderes de dominación y control van a situarse y van a materializar ese control? Pues va a ser en el cuerpo mismo, porque en él y desde el cuerpo es donde acontece la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en nuestro cuerpo, en cada uno de nuestros cuerpos están inscritos leyes sociales, moralidad, valores. De acuerdo. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta, que sería, ¿existe relación entre el cuerpo, el territorio y bienestar? Sí, la relación en esta triada es fundamental. A ver, si nuestro primer territorio es el cuerpo, después está un segundo territorio, que es el territorio geográfico, donde construimos nuestra vida cotidiana. En esta unión de cuerpo, del territorio como cuerpo y el territorio geográfico, va a establecerse una relación de una identidad, un sentido de pertenencia, surge la comunalidad, es el espacio físico, ¿no? Este territorio geográfico donde también se produce y recrea el orden simbólico, las creencias y las certezas de la vida cotidiana. El territorio es el escenario de ese acontecer diario
en el que habitamos desde y con el cuerpo. Pero aquí es muy importante decir que no todos los cuerpos tienen la misma disposición del espacio. Hay cuerpos que les van a ser negados los espacios. En este sentido, el territorio tendrá una temporalidad habitable. Los cuerpos abyectos, de acuerdo con la norma, a la moral, a la estética, serán confinados a habitar ese territorio, ¿no? ¿Y serán en dónde van a estar confinados? Pues en los márgenes fronterizos, donde no se altere la estética, o en la clandestinidad que otorga la noche. Tampoco todo el territorio es seguro para todos los cuerpos. Los cuerpos no serán seguros, los cuerpos no van a estar seguros en aquellos lugares donde no estén bien vistos y serán susceptibles a ser violentados, porque se van a considerar cuerpos inferiores o cuerpos no verdaderos, como suelen ser los cuerpos de las mujeres diversas, las personas con identidades sexogenéricas disidentes, las infancias, las personas con capacidad funcional diversa. Ese territorio geográfico también presenta un diseño arquitectónico, es decir, no solamente es un espacio de tierra, como con agua, con montañas, con aire, sino tiene un diseño arquitectónico que está adaptado para habitarse, ¿no? Para habitarse, desarrollar la vida económica, política, social. Y esa arquitectura, es muy importante decirlo, que genera ortopedias corporales. Y entonces lo va a hacer, ese diseño arquitectónico será accesible para unos cuerpos y para otros no. Por ejemplo, los espacios regularmente se construyen de manera incapacitada para permitir el desplazamiento digno de personas con capacidades diversas, ¿no? Es así, y aquí quiero señalar, por eso está mal dicho decir personas con discapacidad. Vemos y decimos personas con discapacidad porque lo vemos en función de los espacios que habitamos las personas que tenemos una funcionalidad corporal óptima, pero en realidad son los espacios los que están discapacitados para albergar las funcionalidades corporales diversas, ¿no? Y entonces serán todas esas cuestiones y más, ¿no?, de las que estoy comentando a grandes rasgos, las que nos van a dictar las condiciones de bienestar o no para los cuerpos, ¿no? Y especialmente para determinados cuerpos. En función del cuerpo que yo habite, las condiciones que yo tenga, el territorio me generará un sentido de bienestar o no. Pues no todos los cuerpos van a tener derecho a vivir el territorio y apropiárselo desde quienes son y en completa autonomía. Un principio así mínimo de bienestar es si habitamos el territorio físico desde quienes somos y en completas condiciones de dignidad. Y entonces estaríamos hablando de bienestar. Gracias, creo que es muy interesante esta postura, ¿no? Y nos aclara muchísimo y nos permite ver nuevos conceptos para entender nuestros cuerpos en estos territorios. Erika, la siguiente pregunta es, ¿cómo se ejercen las violencias a partir de esta realidad descrita? Creo que has comenzado a mencionar cómo se ejerce la violencia sobre esto, ¿no? Pero quisiera un poquito agregar en este sentido. Cuando hablamos de bienestar para nuestros estudiantes, es importante reafirmar, y aquí me gustaría escuchar tu opinión, cuando hablamos de bienestar no solamente hablamos del bienestar físico, de nuestra salud, hablamos del espiritual, hablamos del psicológico, hablamos de cómo me siento identificado, porque el identificar mi cuerpo y identificarme con los otros a partir de mi cuerpo también forma parte de mi bienestar. ¿Qué opiniones tienes al respecto? Sí, esto que dices es muy importante porque cuando contaba en la anterior respuesta que di, los espacios seguros no solamente están en términos de que me de mi salud, sino cuando yo salgo, yo me apropio de un territorio, bueno, que pretendo salir, desplazarme, tener esa apropiación de ese tránsito, el estar, pues también hay amenazas a mi salud mental y emocional, porque si yo soy una persona con un sobrepeso,
También tengo, desde que me preparo para salir, tengo que cuidar qué me voy a poner, cómo se me va a ver para evitar las miradas inquisitivas, los cuestionamientos a mi cuerpo, porque si yo tengo una expresión, yo como hombre, tengo una expresión de género femenina, pues entonces también me van a cuestionar, emocionalmente me va a afectar, psicológicamente me va a afectar. Es decir, siempre, no es la libertad de salir y desplazarnos en un territorio, en un espacio, ¿no? Sino es también cómo me preparo y cómo me angustio para poder estar en él y ser aceptada o aceptado en ese espacio, a veces con una necesidad de pasar desde el anonimato, ¿no? A veces ser como no estar en la mirada de la policía, ¿no? De la sociedad y de los espacios en los cuales me desenvuelvo, porque estas agresiones no solamente se dan con las personas desconocidas, sino también en los propios espacios, como pueden ser los propios espacios escolares, ¿no? Donde hay una vigilancia constante, no solamente por parte de la estructura de la escuela, y pienso en la normatividad que hay aplicada por las autoridades académicas, administrativas, el propio profesorado, sino también la que puede existir entre las y los propios compañeros y compañeras, ¿no? Esto es, esto es fundamental porque mucha gente deja de ir a la escuela o deja de ir a ciertos espacios tras no sentir condiciones seguras emocionales y psicológicas para estar ahí. Y esto que lo vuelvo a señalar, estar ahí desde y con mi cuerpo, ¿no? Que son como las condiciones, creo que cuando podemos enunciar desde y con el cuerpo, estoy hablando como todo este sentido de bienestar de manera holística, que no se remite solo al terreno físico, sino que tiene que ver con la integridad del ser una persona reconocida en un cuerpo, no abstraída del cuerpo, y es desde mi materialidad corpórea y mis trayectorias de vida, ¿no? Porque otra parte importante que atraviesa el cuerpo son nuestras propias trayectorias de vida, de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras fobias, y cómo el espacio, a veces espacios no seguros en un sentido integral, pues amenaza nuestras condiciones de integridad física, espiritual y mental, ¿no? Gracias, Erika. Bueno, creo que igual la siguiente pregunta iba acorde a esto que ya mencionaba, que ya se le está dando alguna respuesta ante esta pregunta que, bueno, era, ¿cuál era la relación a la convivencia de los cuerpos en escenarios escolares? Entonces, sí, adelante. Perdón. Sí, aquí es muy importante decir cómo los escenarios escolares pues no están alejados como de esto que hablábamos en un inicio, ¿no? Como el territorio, cómo se ordena, cómo se estructura. Los espacios escolares son una réplica de ese espacio mayúsculo en el cual quedan circunscritos. Y entonces, pues tienden a reproducir esas prácticas hostiles para cuerpos con capacidad funcional diversa. ¿Y por qué? No porque, no porque haya una agresión directa a las personas, sino la propia arquitectura la propia arquitectura escolar hace ser violenta, ¿no? ¿Cómo están acondicionados los espacios? No basta con tener un lugar reservado en el estacionamiento para personas que no tienen una movilidad pues óptima. Y entonces no basta con eso, es qué más hay dentro de esa arquitectura, ¿no? ¿Cómo está la capacidad? ¿Cómo estamos preparados como docentes para dar clase a personas invidentes? Estamos preparados para dar clases, ¿no? A personas con una capacidad auditiva diversa. No, o sea, la escuela que hacemos, empezamos
a segregar y a confinar, porque entonces empezamos a crear un mundo, un territorio, y en este sentido también un espacio escolar, y lo voy a entrecomillar, de las personas normales y de las personas que no tienen esas condiciones, ¿no? Entonces es como lo patológico de estos cuerpos. Y entonces desde ahí también estamos hablando, no se necesita ejercer directamente prácticas, sino las propias construcciones de los espacios pueden ser agresivos y serán hostiles. También los espacios escolares son hostiles para las infancias, para las adolescencias y las juventudes trans, para infancias y adolescencias y juventudes de pueblos originarios, afrodescendientes, migrantes, cuerpos robustos, porque son los espacios donde más se generan condiciones, pues ahora lo conocemos como bullying, ¿no? De burlas, de bromas pesadas, y en realidad se están constituyendo contextos violentos y excluyentes amparados en reglas pedagógicas, y lo entrecomillo, que son más que disciplinamientos corporales, son ortopedias corporales para salir a habitar el espacio público desde las condiciones establecidas. O sea, los espacios escolares nos preparan para ser, sobre todo en las edades más tempranas, estoy pensando en preescolar, en la primaria, en la secundaria, nos preparan para salir a habitar ese espacio público, un espacio público que es altamente excluyente, que responde a una estética, que responde a condiciones morales. Y entonces por eso es que a veces se permiten ciertas bromas y ciertas agresiones dentro del espacio escolar, porque entonces esas bromas que las infancias, las adolescencias las van interiorizando la norma social convertida en reglas, y se permiten, que además nos hacen ser personas violentas, que discriminamos, y entonces se permiten ciertas cosas dentro de la escuela porque sabemos que pues vamos a burlarnos del niño que trae el cabello largo, ¿no? Pues porque no está bien visto, y la maestra pues ahí no va a decir tantas cosas, o el profesor no va a decir tantas cosas, pues porque entonces es como, pues la colectividad dentro del salón de clases ha adoptado las normas y entonces sanciona. ¿Por qué? Porque allá afuera cuando salga, pues también le van a sancionar, y mejor que le sancionen aquí, y vamos reproduciendo prácticas muy violentas. De ahí la importancia de que los espacios escolares entonces disloquen este orden hegemónico que excluye a determinados tipos de cuerpo, a determinadas expresiones, ¿no? A determinadas prácticas ejecutadas por los cuerpos. Bien, muchas gracias, doctora. Finalmente, en relación a lo que habla, ¿qué función juega el lenguaje en la validación de estas violencias? Es una muy buena pregunta, sobre todo en estos últimos tiempos. Lo que no se nombra no existe. Lo que no se nombra no se puede comprender, ¿no? La manera como nombramos las cosas, las personas, las situaciones, nos van a otorgar marcos de comprensión o bien lagunas de comprensión. Si el concepto, el nombre existe, pues nos dará una comprensión. Pero si no existe la palabra para nombrar eso, pues habrá lagunas de comprensión, porque tengamos o no los nombres, los conceptos para nombrar las situaciones existen. Pero claro, si no las enunciamos, no las podemos comprender, no las podemos visibilizar, no podemos accionar en consecuencia en contra de ellas cuando son acciones violentas. Experimentamos el mundo de la vida a través de la palabra, o sea, no hay otra manera de recrear la realidad social si no es a través de las palabras. Ahorita mismo me están haciendo una serie de preguntas y yo no puedo traer aquí las situaciones mismas. Yo lo que hago es recurrir a las palabras, y es lo que hacemos de manera constante, ¿no? Por lo que las palabras entonces no son neutras. Las palabras traen consigo toda una carga político-simbólica. No nombrar las violencias da pauta a la repetición sistemática de las mismas. Y pienso en el bullying escolar, que al no tener un nombre,
no hace algún tiempo, bueno, eso no existía cuando yo era niña, ¿no? El concepto no existía. Y entonces al no tener ese nombre, no se comprendía eso, que era violencia, ¿no? Lo mismo ocurre con la palabra acoso, con la palabra hostigamiento y con otras, un montón de palabras desde las cuales enunciamos diferentes modalidades y grados de violencia. ¿Y esto qué significa? Que cuando existen las palabras concretas y precisas, existe un giro hacia la comprensión. Cuando yo empiezo a nombrar las cosas, entonces esa laguna se desvanece y entro en un giro que me permite comprender. Pensamos, es que antes no sucedía. Eso, o sea, ese hostigamiento, el bullying, eso no sucedía. O bien, ¿no? Es que son las generaciones de cristal. Y no, han existido siempre, esas violencias han estado ahí, solo que al no haber conceptos para nombrarlas, quedaban como neutralizadas, ¿no? Se hacían permisibles. ¿Qué pasa cuando algo se neutraliza o se normaliza? Pues se hace permisible. Y eso, que se haga permisible, no quiere decir que no esté causando un daño en la persona, ¿no? No quiere decir que no le esté afectando, por supuesto que está y le está afectando en todos los sentidos. Pueden ser desde cuestiones físicas, y volvemos a regresar, cuestiones emocionales, ¿no? Psicológicas. O pueden hacer un conjunto de todo al mismo tiempo. Y esa es la potencia del lenguaje, ¿no? Cuando no nombramos las cosas, pues estamos perpetuando las violencias. Y cuando las nombramos, empezamos a tener la posibilidad de frenarlas. Y bueno, yo voy a agregar algo aquí, a partir de lo que dice Erika, también a través del lenguaje, es que generación tras generación, por lo que escuchamos, por sedimentación ideológica, por creencias, repetimos estas ideas de violencia para ejercerlas sobre otros cuerpos, ¿no? Los cuerpos adultos reproducen las violencias en los niños, en las infancias, y las infancias en la siguiente generación, ¿no? Y es el lenguaje el que se usa para seguir reproduciendo estas violencias. Bueno, no nos queremos ir sin antes utilizar lo que bien nos dijiste al inicio en la plática previa, ¿no? Cómo el pudor nos lleva a limitarnos a hablar de temas como menstruación, masturbación, visita al urólogo y todas estas afecciones que tienen que ver sobre los cuerpos de las mujeres y de los hombres, y que es el pudor una limitante. Platícanos un poquito. Sí, justo teníamos una conversación en torno como al uso de la toalla sanitaria, ¿no? Desde cómo se compra hasta cómo se porta, cómo pienso un poco en las jóvenes, cómo salir del salón de clases con una toalla. Es como todo un ritual de ocultamiento para poder sacar la toalla de la mochila, de la bolsa, ¿no? Los análisis clínicos en torno a la colposcopía, el Papá Nicolau, cómo hay una idea de no me lo puedo hacer, no me lo quiero hacer, porque está atravesado porque es una cuestión pudorosa. Uno de los disciplinamientos, y a propósito, hace un rato hablábamos de estas ortopedias de control, ¿no? Y dentro de estas ortopedias de control, pues están estos sentimientos disciplinarios, ¿no? Estos dispositivos, diría Foucault, que nos disciplinan, y ese es el sentimiento de pudor. El pudor es algo que se crea desde el siglo XIX, en las mujeres, sobre todo, para el control de la sexualidad, para el control del erotismo, porque son las mujeres quienes incitan a los bajos instintos de los hombres, ¿no? Les hacen perder su racionalidad, y entonces hay que tener un control de eso. Por eso, pues uno de los vestimentas más emblemáticas en torno al pudor, pues tenía que ver con el corset, ¿no? En el siglo XIX, y nos hace, entonces, en aras de controlar esa sexualidad que no provoque al otro masculino, pues nos viene a decir, eso es como si fuera algo sucio, ¿no? Las mujeres en general, y no importa, las generaciones, hay una relación como de vergonzosa en torno a la menstruación, ¿no? Es como si fuera algo malo,
o sea, yo puedo decir, ahorita vengo, voy al baño, ¿no? Voy a orinar, pero no puedo decir, es como, cambia el sentido, sí, permíteme, me voy a ir al sanitario a cambiar la toalla. Es como, ¿por qué? Porque está relacionada con el cuerpo y aquí regreso al cuerpo, porque nos han construido como personas y no como cuerpos. Y en ese hay una abstracción de las personas del cuerpo. Desde los griegos, pasando por la Edad Media y la propia modernidad. Los productos válidos son los que vienen de la razón. Todo lo que viene del cuerpo y más lo que es desecho, pues está vinculado con algo negativo y que además está vinculado con el pudor, ¿no? Es como en un sentido vergonzoso. Eso por un lado con la menstruación. Por otro lado, cuando los estudios, ¿no? Igual el caso de los hombres, pues no voy al urólogo porque está mi disposición en la que he crecido, mi masculinidad, ¿no? Como fuerte, que no me enfermo y que además no pueden tocar mi cuerpo, me lleva a cuestiones. Tenemos importantes cifras de cáncer de próstata, que además pues suele ser muy grave y que puede, como todos los cánceres no tratados a tiempo, todo cáncer es curable si se trata a tiempo, los cánceres que no son tratados a tiempo pues tienen un desenlace fatal. Y es la idea otra vez, porque no hay, por eso cuando escucho la primera pregunta, me gusta mucho que regresar al cuerpo y regresar al territorio, ¿no? Porque nos hace, ¿qué nos han hecho más y la propia modernidad es dislocarnos de nuestro cuerpo, no tener, también es una cuestión de cuidados y de atención. Los hombres no vamos a revisión médica, ¿no? Los hombres no nos enfermamos de COVID y podemos salir y entonces qué vergüenza traer la mascarilla y una serie de cosas, cómo me voy a quedar confinado, ¿no? Si me hicieron naturalmente, entre comillas, estoy hecho para estar en el espacio público, ¿no? Y en el caso también de las mujeres hay una situación de mucha vergüenza y además una relación muy bloqueada con nuestro cuerpo. No nos enseñan a tener una vinculación amorosa con nuestro cuerpo. No nos enseñan a un autocuidado ni físico ni emocional. No lo tenemos. Y atraviesa muchos elementos, no sé si con esto puedo responder, porque sería otro tema bien interesante, ¿no? Hablar de eso nos llevaría y que se vinculan un montón de cosas con el pudor, el autocuidado, lo vergonzoso. Erika, muchísimas gracias. Creo que nos has permitido con esta primera sesión abrir el diálogo a todos los temas que vamos a hablar a lo largo de la semana y que nos van a permitir seguir comprendiendo esto, a lo que nos has introducido, el cuerpo, el territorio y el bienestar. Erika, y desde luego el lenguaje, ¿no? Que a partir de esto es lo que funciona todo lo demás. Erika, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar siempre para Unipac. Y esperamos pronto en lo presencial tener un diálogo con nuestros estudiantes, con nuestro personal, porque yo considero desde mi postura profesional y personal que tú nos has ayudado muchísimo en Unipac a aterrizar estos conceptos que a veces en las lecturas no quedan comprendidos y tú tienes una manera pedagógica, didáctica de aterrizarlos en un sentido muy, muy grato. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Claudia. Gracias, Ruth. Gracias, Alan. Y seguiremos en esta Semana de la Salud. Erika, ¿algo más? No, solo agradecerles el espacio, Antonio, Ruth, Claudia, este espacio de conversar y compartir y bueno, al estudiantado, feliz de compartir con ustedes. Muchísimas gracias.